las conversaciones suelen ser interesantes. Bueno, vamos a ver, soy David, soy profe de Reli, ocasionalmente ahora estoy en la dirección general de un colegio en Valladolid, de Nuestra Señora del Pilar, de Marianistas, y me dedico pues a lo que hace un director general, que es solucionar problemas, básicamente. Pero bueno, cuando recibí la invitación para esta noche de diálogo, me apeteció un montón leer y recordar. Y estudié teología hace muchos años, han cambiado tantas cosas en la teología en estos años. Y bueno, pues me ha gustado leer y ahora me apetece mucho escucharos y aportar lo que pueda, que será poco, pero escucharos y pasar un rato agradable con vosotros. Muchas gracias. Pues Paco, es tu turno. Muchas gracias y buenas noches. Yo venía a escuchar, la verdad, que es lo que más voy a hacer, pero bueno, soy Paco Sales, soy religioso marianista y sacerdote. También desde hace, ocasionalmente, como dice David, desde hace un par de años responsable de pastoral de los colegios y parroquias de nuestra provincia, que abarca el territorio nacional. Y bueno, pues antiguo estudiante de teología, también ya hace unos cuantos años, sin dejar de cultivarla en cierto modo, pero muy marginalmente, diría yo. No estoy muy actualizado, la verdad. Lo que pasa es que claro que me motiva, me atrae, y en cuanto y José Fer me lo propuso, a algunas le había dicho que no, pues esto me parecía que no podía. Y si es hablar de Jesús, pues bueno, eso siempre es interesante. Nada más. Muy bien, pues bueno, no sé si es la mejor manera de empezar, pero si os parece, podemos empezar como empezó mi profesor de Cristología, Serafín Béjar, cuando tuve clases con él, pues preguntando, pues, ¿quién es para ti o quién es para vosotros, pues ese judío que vivió en el siglo I y que de él se cuentan muchas cosas, que su vida es tremendamente conocida, que muchos también lo tomamos como hijo de Dios, que ponemos nuestra vida detrás de él, a caminar detrás de él? Pues yo creo que podemos empezar por ahí, aunque no entremos en cosas muy sesudas todavía, pero sí podría ser un buen comienzo, ¿no? El decir, bueno, pues desde lo personal, pues hombre, ya que vamos a hablar de Jesús, pues ¿quién es para mí? Jesucristo, Jesús de Nazaret, o como cada uno quiera llamarlo, ¿no? El primero que se atreva, que se lance. Hombre, pues esta pregunta es parecida a una que tú mismo nos hiciste cuando tratamos el libro de Dios, ¿no? Que dijiste, oye, ¿y a Dios con qué nombre le llamáis? ¿No? Y anduvimos ahí discutiendo. Y es que a mí me sale la misma respuesta, pues como el libro de Romano Guardini, el Señor. ¿Quién es Jesús? El Señor. El Señor, en el mismo sentido que decía en aquel otro encuentro, ¿no? Cuando decíamos que es pues el Señor de la vida, el que marca el camino y aquel ante quien toda rodilla se dobla, ¿no? Como dicen los himnos del Nuevo Testamento. Pues el Señor, y por lo tanto el que da sentido y el que lleva adelante y el causante de todo esto. O sea, el culpable de todos los líos en los que andamos metidos. Ese judío marginal, ese Jesús de Nazaret insignificante en un imperio muchísimo más grande y con gente mucho más importante, y ese que llamamos el Cristo, el ungido, el elegido, y también el mismo Dios hecho hombre, hecho niño, ¿no? Hay una expresión que me gusta mucho de una de las sesiones de Goldplay que hago muchas veces, que recuerda el prólogo de Juan simplemente diciendo: aquel que era la palabra se hizo un niño sin palabras. Pues ese niño sin palabras que hace nada, 3 semanas hemos recordado que nacía, pues es ese mismo Jesús al que intentamos narrar también, como en este libro bien demuestra Jesé, ¿no? de intentarle narrar. El Señor.
Venga, pues yo también, yo me sumaría de inicio a una opción confesante, o sea, en el sentido de, pues no es una persona cualquiera, no es un personaje histórico sin más, ¿no? Y sin embargo, pues eso ha cambiado la historia, refleja la vida de muchas personas y en mi caso yo creo que es quien despierta, ¿no? No solamente lo mejor de mí, sino algo distinto incluso de lo que vivo cotidianamente. Por poner palabras más gordas, ya que estamos ahí poniendo, pues también es el que salva, ¿no? Que es lo que significa su nombre, ¿no? Jesús es de Dios salva, pues es la experiencia de quien se acerca a él con una cierta apertura de corazón y libertad, ¿no? Y luego es una persona, o sea, claro, como también, pues eso, lo estudio, lo leo, lo busco, pues me parece que lleva dentro de sí muchos nombres y que se acerca a las personas para encontrarse con ellas de forma muy diversa, ¿no? Y que hace camino con unos y con otros. Y como ya vamos teniendo una cierta edad, todos los que estamos aquí, y canas, pues puede peinar creo que uno solo, pero el resto estamos fastidiados. Pero creo que ya voy viendo cómo empieza camino con unos y también soy capaz de ver también cómo lo va terminando con otros, ¿no? Entonces es bonito ver, ¿no? Todo el recorrido que hace Jesús acompañando la vida de las personas con esta diversidad, ¿no? De nombres, pero siempre, ¿no? Pues como hijo y como salvador. Bueno, pues sigo yo. Esto, Santi, es un episodio de Cesarea en todas reglas, que diría Jesús, ¿no? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Claro, empezamos fuertes. Pues al final me gusta citar a Machado en una frase cuando dice: converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Yo a Jesús le siento como algo que me acompaña, como una voz, no interior, porque si fuera interior sería otra cosa, una voz exterior con la que conversar, que te acompaña y con la que confrontas la vida. A veces para escaquearte de lo que te dice, ¿no? Pero al menos la confrontas y me gusta decir el Señor, como ha dicho Jorge. Pues voy a decir, lo primero que me ha venido, para mí es el amor de mi vida. Lo que pasa es que esto no es una afirmación teológica, para nada. A quien buscas, de quien huyes también, con quien peleas y ante quien te arrodillas, como ha dicho Jorge, es un poco todo eso. Y claro, esto, decir algo así, que no lo digo a menudo, la verdad, como que te sitúa en es ya un presupuesto hermenéutico, ¿no? Con lo cual otras aproximaciones, pues, me resultan a veces difíciles, porque me cuesta tomar distancia. Me cuesta tomar distancia. Pero bueno, diría eso. Bueno, con esto que dices ahora, Paco, en el libro yo creo que una de las cosas de las que habla, sobre todo al final, yo creo, cuando habla de que gracias a Jesús pues descubrimos a un Dios que es capaz del hombre, lo expresa así ese. Yo creo que lo que viene a expresar un poco es justamente eso, ¿no? Que gracias a Jesús se acorta la distancia, ¿no? Hay una expresión en el libro que a mí me ha gustado mucho, y ahora os lanzo ahí otro temilla, pero dice: facilitar a cualquier hombre el acceso a Dios, ese es el secreto de Jesús, ¿no? Es la espalda a la que seguimos, es las sandalias detrás de las que vamos, es el amor que nos cautiva, pero a la vez es el que nos tiene que llevar también hacia un poco más allá, ¿no? El primer capítulo de Gesé, si os parece, hay una parte que me parece muy, muy curiosa. Yo cuando lo leí, que tampoco soy ningún aquí erudito, sí me gusta, porque Gesé es verdad, como hablamos en otras ocasiones, que es un poco provocador en algunas cosas, ¿no? Y una de las primeras preguntas que se hace es: ¿no le estaremos dando demasiado bombo a Jesús? Bueno, yo lo traduzco a mi lenguaje, ¿eh? Y ese no lo dice así. Pero un poco lo que hay detrás es, a ver, Jesús, 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 pero oye, ¿alguien habla de que
detrás de Jesús está, entre comillas, ¿no? Pero está Dios, es decir, que Jesús nos debe de llevar a un mayor conocimiento de Dios, ¿no? Que a través de lo que Él hizo y dijo, pues debemos ser capaces de tener una relación con Dios más estrecha, ¿no? ¿Vosotros pensáis que no sé, por empezar también por este punto, ¿qué pensáis de esta provocación un poco? Es verdad que a veces como creyentes nos quedamos un poco en Jesús y no vamos más allá. No existe la Trinidad para muchos cristianos y nos quedamos solo en Jesús, porque es el hombre el que tocamos, al que entendemos, el que visualizamos. No sé, ¿cómo lo veis esto? Ahí cuando Jesús empieza a hablar de esto, claro, tiene la virtud el autor de que a mí me engancha enseguida porque me va citando a gente que cuando veo su nombre me engancha, ¿no? Y empieza citando a Yves Congar y claro, entonces inmediatamente pues tienes la atención puesta, ¿no? Y es verdad que Congar también es bastante provocador, incluso como persona debía serlo, por lo que he leído en algunos textos de un hermano de TS que le cuidó, y ahí dice que igual cuando nos quedamos con un cristocentrismo nos olvidamos precisamente del mensaje que había traído Jesús, ¿no? De ese Juan 1,18 de a Dios nadie lo ha visto jamás, es Jesús el que nos ha enseñado cómo era. Y eso es interesante. A mí me surgía, no sé si habéis visto un vídeo de creo que es un rapero estadounidense que se llama Jesús No Religion, o sea, y que, bueno, hacia un mundillo probablemente protestante y más bien políticamente alineado con Trump y compañía, habla de cómo lo importante es Jesús y no la religión, y no Dios, y por lo tanto tampoco la comunidad cristiana ni todas las cuestiones que hay ahí. Y es un vídeo muy bien hecho, pero tremendamente peligroso, o sea, tremendamente dañino en alguna de las cosas que dice, aunque creo que la búsqueda que hace la persona es sincera, ¿no? De lo que ahí dice. Yo estoy bastante de acuerdo en eso porque quizás en teología es algo que nos pasa, porque nos pasa en todos los campos del conocimiento, quizás ir cerrando ámbitos y especializarte en un ámbito, porque no podemos abarcarlo todo. Y entonces, bueno, pues como que te especializas en esto y dejas lo otro. Sí, quizás nos olvidamos del resto de la Trinidad, no tanto de Dios Padre como del Dios Espíritu Santo, que ese no sabemos ni por dónde está, o sea, de ese sí que no sabemos nada, o no decimos nada. Y también hay otras familias dentro del cristianismo que se centran quizás tanto en lo neumático, en lo del Espíritu, que se olvidan quizás del otro, de la encarnación. Y por eso quizás es tan importante la dinámica intratrinitaria, ¿no? Y el no olvidarse de eso. De todas maneras, no sé, uno no se enamora de una idea, ¿no? Esto no es nada nuevo y alguno lo ha expresado mucho mejor que yo. Se enamora más bien de una persona y la persona pues es Cristo, ¿no? Igual de ahí viene eso. Luego hay que hacer la otra tarea, por supuesto. Aquí podemos entrar ya a saco cuando queramos. Sí, hay que ser provocador para escribir un libro titulado Jesucristo y empezar diciendo, no hay que mirar mucho a Jesús. O sea, yo creo que es provocador, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido engancha. Sí, yo creo que en ese primer capítulo hay como un leitmotiv, ¿no? De una intuición de que el mensaje está por encima del mensajero, claramente. Y a veces esto, como habéis dicho, pues se nos ha olvidado. Yo no sé si en la teología o más a veces en la praxis pastoral, ¿eh? O sea, yo tal vez la teología sí que atienda algo más a una visión mucho más trinitaria, pero en la pastoral, con las comunidades, con los chavales, veo un cristocentrismo total que a veces no nos deja ver todo, ¿no? Yo pensaba, cuando lo leía con una imagen muy visual, cuando tienes una mancha en el ojo, miras al sol y te queda como un recuerdo, si lo intentas mirar, se mueve. Solo lo puedes ver si no lo miras fijamente. No sé si sabéis a qué me refiero, ¿no? Yo creo que Jesús puede ser también esto. Si lo intentas mirar, se va a mover y no te va a enseñar realmente lo que es. Es tan fuerte que no puedes dejar de mirar la figura de Jesús. Pero si la prestas demasiada atención,
igual no la ves bien. Tal vez es un poco lo que yo he entendido de que dice. Fijaos que Jesús, bueno, ahora seguís hablando del resto, porque por ir metiendo cizaña aquí. No sé si estuvisteis al tanto de la polémica que hubo en las redes hace unos días. Bueno, no, hace unos días, no, la semana pasada, con lo del bautismo de Jesús, con el tuit que publicó Cáritas. Bendito pobre el que publicó ese tuit, no sé quién sería, pues el community manager, el que le lleva a las redes, lo que sea, ¿no? Pero dijo algo así como Jesús se bautizó como un buscador más de la verdad y la justicia, sin protagonismos, fuera del templo. Jesús, bueno, y se montó un pollo porque en el fondo hablar de Jesús, yo ahora estaba pensando aquí, escuchando a unos y otros, digo, bueno, aunque sí porque lo hemos leído, aunque sí se pone en Twitter a provocar y sale más escaldado, porque es delicado, ¿no? Quiero decir que incluso en la Iglesia actualmente, que también vivimos un poquito polarizados, la figura de Jesús puede ser también pues una figura pues que yo que me estoy animando a comentar un poco el Evangelio para jóvenes cada domingo, lo lanzo y siempre digo a un grupo de gente, oye, si alguien tiene algo que decir, que me lo diga, porque escribes con un miedo que dices, madre mía, ¿no? Porque esa divinidad y esa humanidad y eso, siempre estamos ahí en esos equilibrios que nos traen de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, este primer capítulo de Geshen, pues vamos, hoy lo despellejaríamos, no sé. Pero bueno, seguimos un poco en el tema, pero bueno, por ir entrando ahí y ver que no es fácil, ¿no? Atinar muchas veces en las palabras. Yo diría casi algo distinto, ¿eh? A ver si soy capaz de explicarme. Pero creo que el libro, Geshen tiene el acierto, lo que hemos comentado otras veces, de ser un libro que es muy potente, ¿no? Es decir, que es muy provocador, porque se sitúa en un momento histórico en el que la misma teología y la misma Iglesia, en su vida, no ya ni siquiera para otros, ¿no? Sino en su propia vida, la Iglesia está viendo que centrarse tanto en el Jesús en cuanto a personaje histórico, ¿no? Con la reducción a la que se está sometiendo desde elementos científicos, ¿no? Y con ese desgarro, es insuficiente para todos, ¿no? Es insuficiente. Es decir, es que este no es ese al que yo quiero seguir, al que yo estoy siguiendo, no es ese que se hace contemporáneo conmigo, como decía David antes, no puede ser ningún señor porque es un hombre más. Entonces, yo creo que en esa teología Dios se puso en otro plano distinto a Jesús, precisamente, ¿no? Ahí sí que se rompió. Y sin embargo, la Iglesia lo que ha comunicado siempre, cuando ha tenido una cierta vitalidad, es que este hombre hace presente a Dios, ¿no? Y que Dios está, no es que esté en él, sino que es Dios, es Dios, ¿no? Y al mismo tiempo es hombre pleno, ¿no? Un hombre pleno, una humanidad brillante, no porque sea más iluminada que nadie, que ninguna, ¿no? Sino porque es la humanidad que en el fondo toda persona está buscando pues para sí misma. Yo creo que esto es lo nuclear, ¿no? Y lo que ha venido después es una recuperación de esta integración, de esta búsqueda de volvamos a hablar a Dios, de Jesús con la densidad con la que hablamos de Dios. O sea, no dejemos a Dios para luego, sino está aquí presente, ¿no? Y cómo está Dios aquí presente, yo creo que es el reto. Yo creo que se tiene esta capacidad de provocación, que yo creo que en España todavía estamos pues un poquito detrás en muchos aspectos, ¿no? Y que hay gente que necesita escuchar esta palabra de provocación, pero no dividiría, y creo que yo no dividiría a Jesús no pienso a Jesús como aquel que viene a hablar de Dios simplemente, sino aquel que viene a ser Dios, ¿no? Con nosotros. Creo que eso es lo más potente, ¿no? Que se puede decir. Y cómo transmitirlo y cómo comunicarlo, pues también en el día a día, o cómo vivirlo en el día a día. Yo creo que nosotros que somos cristianos adultos, que nos hemos enamorado, ¿no? que nos apasiona, pues en el fondo lo vivimos, en el fondo es esto lo que vivimos. Pero luego cuando lo transmitimos transmitimos otras cosas, ¿no? Cuando lo enseñamos ya ni os cuento, pero cuando transmitimos otro aspecto, ¿no? No esto que late en nuestro corazón. Es como si yo quisiera hablar de Laura, pues con mucha gente. No es tan fácil hablar, ¿no? Lo que ha dicho Paco antes, ¿no? Ese pudor que te sale pues por lo que has vivido vitalmente, ¿no? Personalmente.
Incluso el pudor pastoral que antes decía David, que eso sí que es verdad. Muchas veces en nuestro diálogo hemos terminado hablando pues de problemas de nuestra pastoral y sobre todo nosotros que solemos trabajar en pastoral con jóvenes, ¿no? Pero también que bueno, que por ser más guays o por no decir las cosas tal o por no asustar, pues nos dejamos gran parte del mensaje. De todas maneras, es muy interesante la polémica esta que ha ocurrido con el tuit de Cáritas, porque prácticamente parece una de esas polémicas de los primeros siglos de la Iglesia, de peleándose el patriarca de Antioquía con el otro, con el no sé cuánto, no sé qué, sobre las voluntades, los conocimientos y cuántas personas, naturalezas y cosas tenía Jesús, pero caray, o sea, que todavía no hayamos entendido los distintos proyectos de Jesús y cómo él mismo fue descubriendo esto y que no nació como en algún apócrifo que ya hacía milagros con los pajaritos de barro que creaba ahí al lado del Jordán, pues te llama la atención, ¿no? Que todavía estemos por ahí. Pero también por el otro camino, o sea, también hace poco han editado de Antonio Piñeiro, no sé si habéis visto en Trota, el Nuevo Testamento en una traducción laica, ¿no? Y no la conozco todavía, no la he tenido entre manos, pero sí que, por ejemplo, ha sacado la Blackie Books, una editorial muy interesante, ha sacado el Génesis liberado. Es la traducción del Génesis laica, como si hubiera otra, no sé, si es una tradición lingüística, vamos, yo todos los biblistas que conozco, o sea, son la gente más pejiguera con el adjetivo, con el acento, con el no sé cuánto, y no con el contenido teológico que está por detrás, o sea, son terribles en eso. Pero bueno, como de quitarle el mensaje religioso y dejarlo, pues quizás también a Jesús como un maestro de valores y de no sé qué cosa, que puede estar muy bien y quien lo quiera creer que lo crea, pero los evangelios no son una biografía de un señor que enseñaba valores. O sea, es que es un texto teológico, catequético, clarísimo. Y toda la narración, que a mí es lo que más me ha gustado, pero también porque ha conectado con muchas de las cosas que a mí me suelen gustar, ¿no? Todo lo de la narratividad de Jesús que habla Jesse en el libro, un Jesús narrado que no le hemos conocido de otra forma, que a través de la narración y luego de la experiencia personal con él, pues ahí es muy importante el no separar eso. Y luego, pues quizás tengamos que seguir creciendo y cuánto creció la Iglesia, últimamente que me ha dado por leer mucho de patrología y estas cosas, pues cuánto creció la Iglesia discutiendo acerca de Jesús, cuánto creció en su conocimiento del mismo Dios. Pues quizás esta polémica de lo de Cáritas, el vídeo que os decía yo, o también recuerdo que cuando yo estudiaba con la polémica con el libro suyo de los 3 proyectos de Jesús y el cristianismo naciente, que sí es verdad que Jesús cambió de opinión en algún momento. Bueno, pues lee los evangelios, vamos, que hasta hubo una sirofenicia que le cantó las 40. Pero bueno, igual nosotros también tenemos que crecer en ese proceso, quizás dándonos cuenta también de que como en muchas otras cuestiones importantes de la vida, es tan importante el camino, el proceso, como el posible resultado. Hay un lugar en el libro que habla de alguna manera de que Jesús en su momento pues dice algo así como obligó a reinventar, ¿no?, el Dios en el que creían pues en aquel momento, ¿no? Era como una especie de decir, bueno, pues poner patas arriba una idea de Dios y enseñar o hablar de un Dios que en algunas cosas pues era diferente, que es verdad que el pueblo de Israel intuía ya por su historia larga algunas de las cosas de Dios, pero que a la vez pues había ido pues labrándose pues a través de la ley y de otras cosas, pues una idea de Dios también que en algunas cosas pues empezaba a desajustar, ¿no? Por no estar hablando siempre en etéreo e intentar también traer un poco a Jesús a hoy, ¿no? ¿Pensáis que Jesús sigue siendo hoy alguien que tiene que ayudarnos a derribar algunas de nuestras, no sé, de nuestras imágenes, de nuestra vivencia de Dios, de nuestra imagen de Dios, que sigue trayendo de alguna manera esa frescura y a la vez un poco incómoda de poner patas arriba
pues ciertas relaciones que tenemos con nuestra propia religión, con nuestra fe, con nuestro Dios. Antes Paco decía pues lo de enfadarse, ¿no? Porque es verdad que, bueno, ya no solo en lo personal, sino que, bueno, yo a veces me descubro todavía pues creyendo en un Dios pues que es el Dios en el que me educaron, el Dios que me enseñaron, el Dios que me transmitieron. En algunos casos un Dios que provoca rechazo en mucha gente cuando se le entiende mal. No sé qué puede seguir aportando la figura de Jesús, pensáis hoy, para que pues, nuestros jóvenes, nosotros mismos, sigamos purificando ahí de alguna manera pues la idea que tenemos de Dios. Bueno, aprovecho para saludar antes de nada a Rafa, que se acaba de conectar. Rafa. Bueno, perdonad, que me ha sido imposible conectarme antes. Nada, no Lo te siento, me he Estamos perdido aquí. todo el principio. Estamos aquí hablando de Jesús, nada, aquí se entra a saco, o sea que tú cuando Muy veas, bien. pues participas ¿vale? Con total tranquilidad. Muchas gracias. Y entras Muy en la bien. conversación con naturalidad. Vale, Pues muchas eso, os gracias. estaba lanzando esa pregunta, no sé cómo lo veis. Si alguien, a ver, yo estoy aquí, no sé por qué me he cogido yo aquí el rol de lanzar preguntas, pero podemos hablar de otras cosas. Si alguien quiere lanzar otra, también puede lanzarla en cualquier momento, ¿eh? O otro tema interesante o algún aspecto del libro. Es decir, que ahí libertad total, ¿vale? José, micro, por favor. Rafa no sé si sabe que está en directo en YouTube, ¿vale? Se lo Ah, estoy muy contando bien. ahora mismo, estoy viendo aquí ahora mismo. Entonces, a mí, o sea, una parte que me sigue deslumbrando y que no termino pues o sea, no termino de comprender del todo lo grande que es esto de que sea hijo, ¿no? De la filiación. Y que es verdad que cuando se ponen los que se ponen a estudiar esto así en plan duro, a compararlo con otros textos, pues buscan referencias egipcias y de todo tipo, ¿no? Pero no termina siendo lo mismo, ¿no? No termina siendo lo mismo y no es una filiación de poder, sino que es una filiación de servicio. Y esa combinación ya es demoledora, ¿no? O sea, todos los hijos de Dios se han mostrado siempre como los que tenían bajo su pie las cabezas de los demás y todos debían arrodillarse a él humillados, ¿no? Y sin embargo, esta figura del que se aproxima, se arrodilla, el que sirve, o sea, es que es un mensaje tan potente, ligado, yo creo que a imágenes tan potentes en la época, ¿no? Tan potentes en la época, tan demoledoras, ¿no? Este Quirios, este César, este Hijo de Dios, o sea, es tan potente, ¿no? La revelación de esa... De lo que es Dios, ¿no? En la vida de Jesús, que es deslumbrante, ¿no? Y luego, respecto a lo que decíais antes también, que comentaba Jorge, yo es que creo que no me he enamorado simplemente del Jesús que yo he ido descubriendo, sino del Jesús que me han transmitido otros. O sea, no del que yo vivía simplemente, sino que todos hemos convivido con personas que nos han hablado de Jesús pues con una pasión exagerada, ¿no? Como cercano, como contemporáneo, como viviente, ¿no? Y lo maravilloso es que al intentar vivir como ellos, pues hemos descubierto que es audible, que es comprensible, o sea, que es amable y amante, que sana, que cura, que da plenitud y que salva, ¿no? Lo que decía yo un poquito al principio, un poquito más en bruto, pero es que estoy convencido también que las personas de verdad están buscando salvación. Yo creo que en Jesús la hay, ¿no? En este Cristo la hay. Entonces eso, ahí esas dos cositas es sorprendente, ¿no? Venga, no me enrollo. Sí, hay muchas de esas características que has dicho y otras muchas, bueno, pues que hacen que el cristianismo no sea una religión más, entre otras, ¿no? Bueno, esto a mí me parece lo natural que un cristiano diga que su religión, que el cristianismo es la mejor. O sea, esto, si eres un buen budista dirás que la tuya es la mejor, pues la mía es la mejor. Entonces, no es una religión entre otras porque es que este Dios que se abaja y que se abaja tanto, esto es algo rompedor. O sea, era rompedor hace 2000 años y sigue siendo rompedor ahora. Y intentamos seguir metiendo a Dios en una caja y al propio Jesús no lo podemos meter en una caja, en un sistema con sus normas y sus leyes perfectamente narradas. Ni siquiera lo podemos meter en este libro, ni en los muchísimos libros de cristología gordísimos que hay, por más que cualquiera de ellos pues, se va acercando en un punto a la verdad, ¿no? Quizás esa sea una de las cuestiones
que demuestran que era Dios, y es que no podemos abarcarlo del todo. Y eso es algo muy interesante porque no solo es que no podamos abarcarlo como personaje histórico, que lo fue, pero un personaje histórico, la verdad es que bastante pequeñito, muy, muy pequeño, sino que es que ahora sigue vivo, y esto no es algo que se pueda demostrar, por supuesto no científicamente, ni que se puede testimoniar, es lo único que se puede hacer, y de ahí la importancia también de ese participar en la narrativa en la que estamos viviendo, ¿no? Que creo que Jesse lo explica bastante bien, y que con esas pues constantes referencias a veces que hace pues a la poesía, a la literatura, porque son lenguajes que se acercan más a ese tipo de, de relación, que es una relación de amor, y que bien lo has dicho ahora, José Fer, cuando has dicho que te transmiten con una pasión, claro, es que esa es una de las palabras que son de Jesús, no solo por la pasión, muerte y resurrección, pero por toda la pasión que eso supone. Quizás por eso tendrá que seguir siendo signo de contradicción, y tendrá que seguir siendo una bandera peleada entre unos y otros, entre el de Cáritas y el otro, y el de la moto, y el que cree que lo sabe todo, y el que cree que no sabe nada, y el que se queda solo en la superficie por un lado o por el otro. Sí, respondiendo también un poco a lo que planteaba Santi, que también ha salido ahora, ¿no?, en las intervenciones de José Fer y de Jorge, cómo Jesús nos hace descubrir realmente a Dios. A mí hay un momento al final del primer capítulo, creo que es cuando habla de la encarnación, cuando Jesús se encarna en el débil, en el pequeño, en el último, nos hace descubrir al hombre completamente, a un hombre que normalmente está oculto de la historia, ¿no? Creo que dice en algún momento como que se había prestado atención al héroe griego, pero no a lo pobre, al último. Yo creo que por más vueltas que le demos, a lo mejor esto es un poco reducción a la tontería, pero por más vueltas que le demos, este es el negocio serio de Jesús. El tema de los últimos, de los pobres, y poner en valor a los últimos. Y lo hace con su vida y con su mensaje, ¿no? A mí eso pues es lo que más me llama y me atrae y me repudia también y me remueve, ¿no? Ese descubrimiento del último radicalmente. Seguí con asombro la polémica de Twitter de Cáritas. Y al final, un poco con tristeza, ¿no? Decir, joder, entre nosotros, hoy he leído un Twitter, bueno, Twitter no es la realidad, ya me voy dando cuenta de que el mundo no es Twitter, ¿no? Pero hoy he leído un Twitter que me ha hecho gracia. Yo utilizo Twitter para reírme fundamentalmente, pero me ha hecho gracia, hablando de la Semana de Unidad de los Cristianos, decía alguien, es que no sé quién, decía, a ver si empezamos y hacemos una Semana de Unidad de los Católicos. Antonio Moreno decía eso. Sí, en algún Twitter lo he leído, ¿no? Hoy. La página que cita es la 47. Yo creo que es ahí cuando introduce la incomprensibilidad, ¿no? Yo creo que también es para subrayar, o sea, porque efectivamente, o sea, aquí hablamos que aunque sea un personaje histórico, y por ahí es verdad que mucha gente entra y que llama poderosísimamente la atención, y es que en 3 años de vida pública, o en 2 años recortados, o en lo que fuera, en tan poco tiempo, el impacto que ha tenido sobre la historia ha sido descomunal. Ha sido descomunal. O sea, me parece que es tan provocador contemplar la historia de la humanidad diciendo, es que no estaríamos aquí si no fuera por Jesús, ¿no? Es decir, o sea, el presente histórico de la humanidad en este momento, en 2021, está ligado indisolublemente a la persona de Jesús, ligado a esa persona. Es decir, o sea, es tal el impacto que ha provocado sobre la humanidad que es desbordante, ¿no? Paco, Rafa. Bueno, quería retomar algo que ha dicho antes José Fer, cuando habla de quien no solo te enamoras del Jesús que has conocido, sino, digo, has accedido a través de los evangelios o has experimentado, sino el que te han contado, ¿no? Y enseguida veía la identidad narrativa de Jesús, quiero decir, en continuidad con esto que decías, nos lo han contado y claro, ahí es quién nos lo ha contado y cómo nos lo ha contado.
lo que de alguna forma provoca esa atracción, ¿no? ¿Quién? Gente de fiar seguro. Y luego, ¿cómo con esa pasión de la que hablabais también, de la cual uno realmente va más allá de las palabras? Es que en el modo de narrar ya se está expresando algo, ¿no? Cuando hemos hablado hace un momento del hijo y de otras formas que a lo mejor en otras tradiciones y culturas se habla también del Hijo de Dios. Sí, pero es la palabra, pero la narración de ese Hijo de Dios, el modo en que se ha percibido ese hombre como Hijo de Dios no es igual, no creo, no es igual, ¿no? ¿Cómo nos han contado que Jesús se percibía como hijo? ¿Con qué palabras, con qué gestos? Cambia todo, creo yo. Aunque la palabra siga siendo la misma, ser hijo de Dios, ¿no? La expresión. Pero es una expresión que con muchos significados. Bueno, me venía esto, sí, sí. Los marianistas tienen o sea, como un leitmotiv, un lema de su tradición, que es ser otros Cristos, que yo la primera vez que lo escuché me resultó un poquito así como diciendo, casi hiriente e idolátrico, ¿no? Diciendo, te has pasado a decir otros cristianos, no sé, reduce ahí un poquito el contenido. Pero en cierta manera sí que es verdad. O sea, o sea, yo lo que vivo es, yo no soy otro Cristo, ¿no? Pero para mis alumnos el acceso que van a tener, pues muchas veces es a través de mis palabras u otras personas a través del trato, ¿no? O sea, esa presencia, por muy contradictoria que sea, sabiendo yo que no soy él, sí que continúo, ¿no? Pues con esa vida. Yo he de tomar conciencia como iglesia, no como individuo, ¿no? Sino que como iglesia, de ese ser parte del cuerpo de, creo que también es muy relevante, ¿no? Es muy relevante. O sea, formamos parte del cuerpo de Cristo y aunque sea un poquito estremecedor, ¿no? Pues contemplarlo de esa manera, pues de vez en cuando decírselo para tomarse un poquito el pulso y una cierta seriedad, ¿no? No, la tradición del Alter Christus, esto es antiquísimo, ¿eh? Y es muy bueno. Y siempre desde esa humildad, ¿no? que tú decías antes. Gracias, Pero Jorge, por defendernos. qué menos, qué menos. Y es que esto es muy básico, esto es muy básico. Pero es verdad, lo otro que has dicho, claro, yo lo tengo puesto hasta en las tarjetas de visita, ¿no? Muchos no leerán otro evangelio, no abrirán nunca la Biblia, solo lo leerán en tu vida. Entonces, pues ya sabes, pues tienes que ser evangelio. ¿Eso quiere decir que tengo que ser un libro? Pues no, pero tengo que ser evangelio, ¿no? ¿Y qué es ser evangelio? Pues es ser Jesús. El, la cuestión ahí es que si os fijáis en toda nuestra conversación, estamos continuamente mezclando tiempos verbales como hacen los malos novelistas. Estamos continuamente mezclando pasado con presente, no sabes en qué momento estás de una cosa con la otra, como cuando es no has visto los primeros episodios y ya no sabes si están en un flashback o están del pasado, del presente, del futuro y te pegas un lío de ni sé. Pero es que eso es un síntoma de la gran pretensión del cristianismo, de la gran pretensión de la fe en Jesús. Y es que hoy sigue vivo, hoy sigue siendo posible relacionarse personalmente con él de forma plena, incluso más plena que la de los propios discípulos que estaban a su lado, que a mí me caen muy simpáticos todos porque estuvieron 3 años con él y no entendieron absolutamente nada. Y a mí eso me encanta, porque digo, bueno, si ellos que lo escucharon de viva voz y le podían preguntar y le podían decir cosas y no entendieron absolutamente nada y fueron más tontos que ni sé, pues mira, oye, tenemos esperanza un poquito los demás, que estamos muchos años después, no hablamos arameo, no sé, nos cuesta más hacer preguntas y tenemos muchas más dudas, ¿no? Pero fijaos que aquí estamos representando una de las grandes aspiraciones y la pretensión revolucionaria del cristianismo. No solo es que Dios se hiciera persona, se hiciera ser humano en un momento de la historia, sino que es que hoy sigue siendo y sigue siendo de forma plena. No, no en imagen, no en espectro, no en reflejo, sino hoy, aquí y ahora, de forma plena. Y por eso continuamente estamos cambiando de tiempo verbal. Bueno, eso de nuevo es un salto de fe, sin lugar a dudas. Ahora, no es un salto de fe desde una mera gramática del asentimiento mental, sino que es un salto de fe desde la experiencia vital
de haberte encontrado con ese resucitado que es el crucificado, que es el que caminaba por Galilea, que es el que se cabreó cuando vio a la gente en el templo y que es el que se tomaría unas risas grandes con sus amigos viendo a unos y a otros, ¿no? Ese mismo sigue hoy. Yo con esto que estáis diciendo, a ver, me surgen dos cosas por echar ahí más, avivar la chimenea. Una, el tema de la narración que comentaba José Fer y Paco, el tema de lo importante de los que nos han contado y lo que nos han contado, y gracias a los cuales, pues seguramente los que estamos aquí, pues hemos empezado a conocer a Jesús. ¿Qué pasa si no hay narración? Voy a hacer el típico ejercicio de teología que cualquier profesor diría, no puedes hacer teología ficción. Bueno, pues la voy a hacer. ¿Qué pasa si no se hubieran escrito los evangelios? Eso que hizo Jesús, como decía José, en 2 años o 3 cambió el curso de la historia. Bueno, sí, porque se narró. Digo, no lo sé, porque si no se hubiera narrado, igual no lo sé. Y esto me trae a hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa si no se narra? Hoy cada vez tenemos más personas que no tienen ese acceso que nosotros hemos tenido, que nadie les narra a Jesús, incluso aquellos que se lo podemos narrar, pues nuestras escuelas cristianas en las que hacemos, no sé si lo que podemos, lo que sabemos, lo que se nos ocurre, no sé exactamente. Yo creo que con toda la buena voluntad del mundo, pero no sé exactamente. Pero yo creo que muchos tenemos claro que posiblemente hoy en día la escuela para muchos es el único lugar donde alguien les va a contar algo. Pero claro, no es la narración que nosotros hemos recibido. No, o sea, hacer una oración de la mañana y de vez en cuando leer el Evangelio o no lo sé, yo lo lanzo aquí, ¿no? Se puede acceder a Jesús sin esa narración, pero una narración bien. Mi madre no era ninguna licenciada, no creo que su narración fuera la leche, pero es verdad que fue una narración en el tiempo, fue una narración desde la cercanía, fue una narración cotidiana, fue una narración a los pies de la cama, fue una narración de todos los días, fue una narración mimada, cuidada, del pequeño detalle, del poner esto, del poner lo otro, de vamos a rezar esto, mañana tienes examen, haz no sé qué. Esa narración hoy hay muchas personas que no la tienen, ¿no? Mi madre en toda su imperfección, pero seguramente habrá hecho una narración que me ha traído a mí hasta aquí. Digo mi madre porque ha sido la persona que fundamentalmente en los comienzos, luego ha entrado más gente, por supuesto, ¿no? Pero ha entrado también más gente por esos primeros. Yo recuerdo la primera vez que fui con mi sobrino a la iglesia, que vino porque como nosotros íbamos y quiere mucho a sus primos, pues dijo, quiero ir yo también. Y lo primero que preguntó es quién era ese que estaba ahí colgado. Y cuando lo oyes con esa crudeza, te das cuenta de que lo que para ti es todo, para otra persona es algo que es tan desconocido que incluso a ti te resulta hasta violento, porque claro, que alguien te diga qué es eso, cuando tú es al que sigues desde hace 45 años y por quien intentas dar la vida, pues es un poco impactante, ¿no? Eso por un lado. Y yo voy ahí, un momentito. Tira, vale. Luego tiro otra cosa, ¿eh? Mira, o sea, yo creo que la diferencia sigue estando en que desconectamos cosas. O sea, es decir, mira, lo que has contado de tu madre es una narración dentro de una relación. O sea, es una narración dentro de una relación, ¿no? Y es imposible una escuela en la que no haya relaciones. Esto yo creo que David y Paco van a entender perfectamente. Creo que las relaciones que se dan en la escuela deben capacitar para que esa narración sea posible en nuestras escuelas. Si las relaciones que se dan en las escuelas no permiten que entre la densidad de esta narración, yo creo que nuestras escuelas no están respondiendo a esto. Me explico. Si pongo el símil con tu madre, es el amor de tu madre hacia ti el que hace posible la credibilidad y todo lo demás.
Yo creo que en la escuela tiene que ocurrir exactamente lo mismo, es decir, es una narración dentro de una relación. Y el mandato de Jesús, yo digo, es que es amor al prójimo, que no es inventarse otras historias, que no es que es amar al prójimo. Hombre, y si amas, la misma proximidad va a hacer que desveles cosas al otro. Pero el mandato no es ir dándole la tabarra a la gente con las cosas. No es vete y pa. Ama al prójimo y tal, o sea, acércate, Que lo hacemos. aproxímate. Claro, pero Sí. pero tiene que ser un amor no de funcionario. No tiene que ser un amor laboral. Estamos de acuerdo, José. Claro, pero es que tenemos que recuperar este discurso para nosotros mismos. Es que Claro, si no claro, lo que hemos hecho antes con el Jesús histórico, que es reducirlo cientificistamente, yo creo que nuestras escuelas están a punto algunas veces de reducirse a la mínima expresión, sea por miedo, sea por no sé qué. Claro, es que se están quedando esqueléticas, sin músculo, sin cuerpo, ¿no? Claro, si no permite ese trato tan personal, es que algo está ocurriendo. Es que si estás deshumanizando el inicio mismo de la vida humana en una escuela cristiana, apaga y vámonos. O sea, no sé, bueno, por Estoy incendiar aún más, totalmente, sí, ahí el tema. estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, con otra dimensión más, y probablemente podamos añadir más. O sea, estoy de acuerdo en que la narrativa tiene sentido desde la relación, eso está claro, es una la que autentifica a la otra, pero también la celebración. O sea, cuando se dice teológicamente que la fe se nutre de la Eucaristía y que la ley credendi es la ley orandi y todas estas cosas, al final a mí siempre me han resultado expresiones un tanto vagas y un tanto huecas, pero en realidad estás diciendo esto, estás diciendo que como sigue presente hoy, se sigue celebrando hoy porque sigue haciéndose presente en todo momento y especialmente y de forma tremendamente privilegiada como un regalo totalmente inmerecido, pues por ejemplo en lo que los cristianos llamamos la Eucaristía, que es bastante más que la misa, pero bueno, en la Eucaristía, ¿no? O sea, es un Dios que se narra, es un Dios que se relaciona y es un Dios que se celebra y se hace presente aquí y ahora, ¿no? Y por eso quizás la Iglesia pues tiene que nutrirse de la Eucaristía y seguirá existiendo mientras haya Eucaristía. Bueno, y entonces pues todas esas expresiones un tanto vagas y un tanto vacías y hasta un tanto rimbombantes que me han parecido a mí a lo largo de los años, pues es de las que ahora se entienden a posteriori, se entienden de vuelta. Venga, ¿alguien hace alguna aportación? Vamos llegando a las 11. Sí. Al escuchar a Santi, cuando lo que has lanzado hace un momento, me ha venido enseguida esa expresión de Pablo, ¿no? Que la fe entra por el oído. Y yo creo que eso sigue siendo irrenunciable, no solo porque lo dijese hace 20 siglos que a lo mejor no había formas de comunicación tan sofisticadas como ahora, sino porque cualquier intento, me parece a mí, que en la escuela a veces los tenemos, ¿no? De encuentro con Dios no mediado por Jesús y por la palabra, por la narración, es decir, no entra en tu interior, te encontrarás con Dios, creo que es un fracaso absoluto. Necesitamos la mediación de la narración y de la persona de Jesús, que al fin y al cabo creo que es así he entendido yo el primer capítulo de Jesé, bueno, no sé si recuperar, pero por lo menos poner en el centro la misión y la condición mediadora de Jesús, que revela a Dios y revela al hombre, pero no para que Él desaparezca y nos encontremos con Dios y con el hombre, sino que sigue en el centro precisamente porque es mediación. Así lo entendí cuando lo leí, sí, sí. Bueno, por apuntar, podríamos hacer todo un día entero, ahora que habláis, pues eso, ¿no? Que también Jorge comentaba antes, lo de que seguía vivo. Para mí el capítulo de la resurrección del libro es uno de los que más me ha gustado, me parece un capitulazo, un tema que podríamos hablar ahí, solo de la resurrección podríamos hablar un rato. Pero bueno, por no alargar, si os parece, os lanzo otro tema que a mí me preocupa y con esto podemos cerrar. Si queréis, que podemos hablar un rato más, pero bueno, que nadie se sienta tampoco agobiado, obligado.
había un tema que creo que es importante, bueno, pues los que trabajamos también con los jóvenes hoy y con los no tan jóvenes, pero que intentamos llevar a Jesús a los demás, y a veces pues tienes esta sensación de fracaso, ¿no? Que a veces dices, bueno, pues no sé cómo hacerlo, no sé cómo llegar, no sé si lo estoy haciendo bien, si estoy, bueno, pues yo creo que por aquí hemos pasado todos en algún momento, ¿no? Jesús llega en una sociedad donde es verdad que pone a pues, muchas cosas patas arriba, ¿no? Donde trastoca las prioridades de la historia y del hombre, donde va por los últimos, como decía antes David, creo, ¿no? Pero hay una cosa que creo, no sé cómo lo veis, ¿no? Que hoy nos dificulta mucho. Aquella sociedad esperaba a un Mesías, había una esperanza en una promesa, era una sociedad religiosa. Tal vez no supieron reconocer a Jesús, muchos de ellos, como el Hijo de Dios, como el mismo Dios en el que ellos estaban fundando sus esperanzas, ¿no? Como ese Dios de Moisés, pero había anhelo, ¿no? En el corazón. ¿Cómo hablar, cómo traer a Jesús hoy, o cómo hablar de él, o cómo ser él, o cómo no? Ya no sé qué verbo usar, ¿no? Pero una sociedad que está un poco sedienta de anhelo, que no, yo lo veo muchas veces, ¿no? Es que también para creer en alguien, pues tienes que desear algo, ¿no? Y ese deseo hay que despertarlo muchas veces porque está dormido, no lo sé, ¿no? Pero tal vez estamos demasiado faltos de anhelo, de deseos, de sueños, no de sueños en el sentido pobretón, ¿eh? Pero es verdad que, bueno, somos una sociedad, por lo menos esta occidental, o la España que nos ha tocado vivir, o la Europa que nos ha tocado vivir, pues muy saciada, muy llena de cosas, muy acomodada, muy en su bienestar. No es real del todo, pero bueno, no sé, ¿no veis ahí una dificultad difícil de salvar, o cómo la salvamos, o no sé, cómo hablar de Jesús en una sociedad que en muchos casos no le espera, no lo sé, o sí le espera, y no sé, yo lanzo aquí, o sí, a lo mejor está todo el mundo esperándole, pero no le llama Jesús, le llama, no sé, el cosmos, las energías, la felicidad, no sé, o qué, o cómo lo veis. Venga, ¿qué es lanza? Es un tema, sí, es un tema, pero vamos a ver que puede tener su lado bueno. Me explico. Yo creo que estamos posiblemente, yo en mi colegio al menos veo que estamos por primera vez ante unos chavales que ni sus abuelos creen, en muchos casos. Porque antes te quedaba que los padres más o menos creían, pero ahora hay muchos niños de nuestro colegio, bueno, me imagino que de todos los colegios, no es que esto sea un... Y eso, claro, evidentemente es malo, ¿no? Por supuesto. Pero a veces leyendo el libro de Jesús también he llegado a... En algún momento hay una idea, hay como que hay que desaprender cosas para aprenderlas mejor. Cuando has cogido el coche, antes de sacarte el carnet de conducir, dicen, tienes que intentar olvidarte de lo que sabes porque si no vas a suspender el carnet. A veces, no saber nada, no saber absolutamente nada de Jesús puede ser positivo para presentarlo. Quiero decir, como idea, o sea, como rayo de esperanza, ¿no? Es decir, no vamos a tener que desenseñar a esos niños nada de lo que sí que he tenido que desaprender yo, por ver las cosas positivas. Muy bien. Venga, yo no sé, yo invitaría a verlo de la forma, o sea, al revés. A lo mejor es que hemos leído tanto a Goethe que ya estamos dando la vuelta a todo. O sea, yo creo que ha sido falso el discurso que nos ha metido en la división entre creyentes y no creyentes. O sea que yo diría casi al revés. Es decir, es que la cuestión es que toda persona cree, e independientemente de que tenga un Dios directo con el que relacionarse o una religión específica a la que adscribirse, sigue creyendo en algo, ¿no? Y las personas siguen nutriendo su vida de esas creencias, y esas creencias en nuestros sistemas producen pues una cierta forma de vida satisfactoria en unas cosas, pero vemos que no es plena en otras, ¿no?
Creo que, creo que el diálogo sería distinto. Es decir, los que formen parte, por ejemplo, de la comunidad escolar, no tomarlos como la división entre creyentes y no creyentes, ¿no? Digo, y lo hemos dicho aquí alguna vez, digo, porque cuidadito cualquiera de nosotros a ver de qué lado se pone, no sea que vayamos de listos y en esa división que hagamos, al final acabamos marcando la raya y nos hemos quedado del otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que es más verlo como una especie de gran camino, ¿no? Y decir, ¿y de qué forma va cogiendo mi vida? Y yo creo que Jesús tiene la cualidad y la potencia de hablar a toda la humanidad en tanto que hombre, es decir, que es la forma de un ser humano que vive muy, muy plenamente su humanidad. Yo creo que en esa vivencia plena de la propia humanidad uno se interroga con Dios, ¿no? Aunque solamente sea en la soledad del fracaso o en el sufrimiento que uno tiene cuando ama a alguien y esa otra persona sufre, ¿eh? Yo creo que dar tiempo a que las personas vivan en plenitud sus experiencias humanas también tiene su gran valía y no lo hacemos. O sea, vamos a la narrativa muy rápido, a meterle palabras, a enganchar, pero no le dejamos tiempo para, oye, piensa. Si yo no te voy a contar nada, o sea, piensa, ahora mismo piensa tú, escribe tú, no sé, reflexiona tú y ojalá quieras dialogarlo con alguien, ¿no? Yo creo que eso sería muy interesante. Y en el acceso a Jesús, creo que las parábolas siguen siendo en Mateo, por ejemplo, una gran introducción, una bella introducción, así como las relaciones en el Evangelio de Lucas son una gran introducción a Jesús. Y además son las parábolas las que te pueden romper la cabeza de lo que creías pensar. Y eso está bien. Cuando no las tenemos domesticadas, claro, muchas veces creemos que ya sabemos lo que dicen, ¿no? Mis alumnos no conocen en cuarto de la ESO la parábola del tesoro escondido en el campo. Claro, O sea, tú que es imagínate brutal. la potencia de esa narración que para ti es tan cotidiana, cómo la reciben ellos, ¿no? Sí. Ya no hay campo, José Fer, tío. Qué bueno. Yo me llevé una vid seca a mi clase, vamos, y la tuve durante años porque, claro, es que aquello de yo soy la vid y vosotros los sarmientos no entendían absolutamente nada en Galicia, claro, tenías que hablar de parras y de cosas raras. Bueno, a mí me surgía una cuestión muy parecida a lo que decía José Fer ahora cuando preguntaba Santi. Dice, bueno, no sabemos si lo buscan o no lo buscan, tal. Yo creo que sí que buscan algo porque ninguno de nosotros estamos completos, ¿no? Como nosotros mismos. Y por el tema del mal, que fue el libro con el que empezamos estos diálogos y que veíamos que era una puerta de entrada también. Y es que a mí lo primero que me salía era decir, no sabes lo que te pierdes, tío. O sea, no sabes lo que te pierdes. Tranquilo, no pasa nada, o sea, no es un juicio porque ¿quién soy yo para juzgar tu fe y adivina? ¿No? O sea, si la fe vale la de un granito de mostaza y yo tengo bastante menos, pues igual es que tú tienes hasta más, pero es que no sabes lo que te estás perdiendo. Si quieres, vamos a verlo, vamos a vivirlo, vamos a lo que sea, ábrete a ello. Porque yo también estoy de acuerdo en que auténticos no creyentes, auténticos ateos, es que, joder, eso es una opción muy fuerte donde tienes que saber muchísima teología para saber a qué rechazas, ¿no? Pero probablemente llamándolo de otras maneras y de lo que sea, están buscando lo mismo, pero es que nosotros ya tenemos la manera, porque es que Jesús dice camino, verdad y vida, verdad, esta es. Y desde la fe así lo expresamos, ¿no? Igual una de las primeras cosas, o lo que me sale a mí como resumen un poco de la noche, es no tener miedo, o sea, no perder la valentía de exponer, de decir, incluso de decirlo como aquí hemos empezado. ¿Quién es para ti Jesús? El Señor de mi vida. Hombre, podríamos haber dicho, como habrían dicho mucha gente buena, quizás de nuestros colegios, profes de religión también de nuestros colegios, es un amigo, son los valores, es no sé cuánto, que vale, oye, que no está mal, pero no lo es, no es un amigo, no son los valores, no es el cosmos y no es no sé qué cosa de las energías, sino que es una persona y es una persona que sigue viva. Pues no perdamos la valentía de testimoniarlo a tiempo y a destiempo, pero cuando sea realmente oportuno, sin imponerlo a los hombres. ¿Alguien quiere...? Me ha hecho pensar tu pregunta, Santi, porque hablabas del deseo, ¿no? De si realmente qué se desea, si... Me cuestiona ya desde hace tiempo si ese método evangelizador en el que queremos provocar el deseo, despertar el deseo, orientar al menos el deseo para luego llegar
con la solución y la respuesta que es Jesús, me cuestiona mucho, ¿no? Y me pregunto si no habría que hacer lo inverso y con el libro que hemos leído, pues quizá da claves, ¿no? Contar a Jesús de forma que sea deseable. Y se puede, porque para nosotros lo es. Y mucho, y podemos hacerlo, ¿no? Contarlo de tal forma que ante esa narración uno quede fascinado y quiera saber más, por lo menos quiera saber más y conocerle mejor. Sí. Muy interesante, sí. Sí. Venga, alguien más. Estamos terminando. ¿Alguien se anima a últimas participaciones? Rafa participa en un seminario desde hace años en el que le llaman el silente. O sea, si le arrancamos una palabra aquí, vamos, somos... Ya sé quién eres, No, Rafa. José Pérez es muy malo, me quiere hacer hablar. No, y Paco te ha conocido por lo que yo acabo de decir, o sea, imagínate. Ay. Bueno, el domingo en misa comentamos, Rafa. Bueno, pues si nadie más, son las 11:10. Yo creo que es comprensible que de Jesús podemos estar hablando no una noche, vamos, llevamos hablando posiblemente pues buena parte de nuestra vida, hablando, escuchando, conociendo, queriendo, y bueno, pues es verdad que atrapa, ¿no? La experiencia también de estudiarlo un poco más de cerca, en su momento para mí me cambió mucho la vida, ¿no? Cuando estudié ciencias religiosas fue una experiencia de estas, entonces, bueno, ya no era el Jesús de mi madre, que de repente se te abren otras puertas, ¿no? Otras maneras, otras luces, otras aristas, ¿no? Maravillosas, que es verdad que es una persona que cuando te acercas, pues provoca en ti algo, ¿no? Posiblemente lo que decía ahora Paco, ¿no? El decir, bueno, pues pensar que hablar de Jesús no va a provocar nada es ser muy ingenuo. Jesús en sí mismo siempre provoca, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es que jugamos, Paco, demasiado a ser nosotros deseables y de paso hablar de Jesús algo. Pues como nos jugamos nuestros propios egos, pues hablamos del deseo de Jesús, pero en el fondo estamos pensando en que vengan a lo mío, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre hay esa trampa. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Espero que ya que hemos empezado, pues os sigáis animando. Puede a lo mejor algún lunes que no me venga bien, lo solemos hacer, como sabéis, pues una vez al mes. Podemos fijar, bueno, ahora cuando cortemos el directo, si os quedáis 2 minutos como siempre, pues solemos fijar la fecha del siguiente mes. Y oye, pues como somos personas en general poco ocupadas, porque uno de nosotros, esto es algo que no sale en el Evangelio, pero todos aquellos que seguimos un poco a Jesús, si además tenemos escuela, somos gente muy desocupada, muy ociosa, entonces pues bueno, solemos fijar la fecha y bueno, pues el que pueda, pues el lunes siguiente. ¿Cuál es el siguiente libro, José, que tú los dominas ahí a tope? El del sentido. El sentido, vale, es que yo me los voy comprando según José me lo va diciendo. No tengo que hacer una carrera de un mes para es brutal, ¿eh? Es brutal el próximo. El séptimo, brutal. Es el último. Sí. El séptimo, es brutal. El 7, ¿no? Lo habrá hecho adrede, ¿no? Habrá cogido 7 porque es el número, joder. Si no, me decepciona. A ver, si lo ha hecho así por casualidad, me decepciona. Bueno, pues venga, pues despedimos, ¿vale? Buenas noches a todos, a los que se hayáis acercado un ratito, a los que nos vayáis a ver porque os encontréis este vídeo pues buscando otra cosa o buscando esto en concreto, pues genial, ¿no? Esperamos haber aportado alguna cosa, pero como siempre lo bueno de este encuentro es que no pretende demasiado y como no pretendemos demasiado, pues normalmente siempre sale bien. Entonces, pues que disfrutéis y nos vemos el mes que viene. Un abrazo a todos. Chao. Ya está terminada, ya podéis hablar, ya podéis despedir.